Muy buenas tardes a todos. He estado preparando material para mis clases y entre estos salió un material grabado que hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Bien, aquí tenemos el caso de un circuito eléctrico compuesto por una batería o fuente de alimentación y dos resistencias. Estas resistencias se encargan de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, y estos problemas se resuelven o sabiendo el valor del voltaje de alimentación. Podemos saber los voltajes que habrían en la resistencia, o sabiendo los voltajes en la resistencia podemos saber cuánto voltaje tendría que estar entregando la batería o fuente de voltaje. Si los voltajes en R1 y R2 son 8 volts y 4 volts respectivamente, ¿cuál será la diferencia de voltaje, la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente? Que tener en cuenta ante esta interrogante, que valdrá la pena tener en cuenta la ley de voltaje de Kirchhoff en una malla. Se puede interpretar de dos maneras, teniendo en cuenta la polaridad de cada uno de los elementos. La ley de voltajes o la suma de todos los voltajes en una malla da igual a cero, o de una manera sencilla es que la suma en una malla es que en una malla la suma de voltajes de alimentación es igual a la suma de voltajes de consumo. ¿Cuál será el voltaje que proporciona el circuito? Voltaje de alimentación es el mismo voltaje de la fuente, y voltaje de consumo, los voltajes entre los terminales de la resistencia. Los voltajes entre los terminales de la resistencia. Si son 4 y 8 respectivamente, por favor recordar que diferencia de potencial es lo mismo que voltaje. ¿Ya? Diferencia de potencial y voltaje serían lo mismo. Entonces, el voltaje de alimentación, que es un circuito sencillo, solo una batería, basado en esta manera de escribir la ley de Kirchhoff de voltaje en la malla, tenemos que ese voltaje de fuente es igual a los voltajes entre la resistencia. Es igual a 8
más 4 y sería igual a 12 voltios. Ya, en definitiva, esta batería estaría entregando 12 volts al circuito.